Queridos amigos de Sonora Power, les saludo desde el Salón Guillermo Prieto, antes conocido como el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Hoy estamos en día 7 de enero, es nuestro segundo día de actividades ya de regreso a lo que tiene que ver con la cobertura y la transmisión de nuestro programa, el Sonora Power. Bueno, estamos, como ya saben ustedes, muy activos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes, quienes me escuchan a través del LOB en el 93.1 de FM. Les mando un saludo afectuoso a los que nos siguen a través de nuestro canal digital, el Sonora Power en YouTube, y por supuesto también recuerde que usted nos puede consultar nuestros contenidos, coberturas a través del portal www.sonorapower.com. Hoy es martes de casarse y embarcarse. Hoy toca nuestra columna de arranque de semana en SDP Noticias. Hoy hablamos sobre las perspectivas que tiene el año 2025, un año que yo considero que será muy relevante para el caso de México. También hoy viene mi compañero Federico Lamont, nos presenta un análisis, él es experto en temas de política internacional, nos presenta un análisis sobre qué pasó con Justin Trudeau y qué pasará en 2 semanas con la llegada del presidente número 47 de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump. ¿Qué más tenemos? Hoy se presentó aquí en Palacio Nacional la nueva campaña contra las drogas, en este caso el fentanilo te mata. El Sonora Power se va a sumar de manera activa y permanente a esta campaña. Vamos a estar divulgando los videos como ha sido nuestra costumbre. Incluso hay una serie que presenta el Gobierno de la República. Esta serie la vamos a estar presentando también en capítulos, pero fuera de la transmisión de lo que es la radio, porque pues, cada capítulo dura alrededor de 6 minutos, entonces es complejo que podamos estarlo transmitiendo, así que lo vamos a estar poniendo al final de nuestros programas como colofón de lo que tiene que ver justamente con esta estrategia. Tenemos muchos contenidos hoy, vamos en directo a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y Leticia Ramírez sobre el lanzamiento de esta campaña contra las drogas. Como ustedes pueden ver, el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá principalmente. Pues no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud. Pero hay una crisis que viene del consumo del fentanilo, que viene desde antes, que viene del consumo de medicamentos relacionados. Campaña de prevención de adicciones. Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata. En esta campaña realizaremos actividades de manera coordinada, de manera colectiva, entre todas y todos los servidores públicos. Lo haremos en equipo. Por eso ya ha presentado la presidenta a los compañeros secretarios que nos acompañan, porque vamos a hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo coordinado. ¿Para qué es el esfuerzo? Para decirles a las y a los jóvenes, a las y a los adolescentes del daño que causan las drogas. Compartiremos información científica que les permita tomar las mejores decisiones por su bien, por su bienestar y el de su comunidad, y sobre todo, fortalecer su autocuidado. La campaña tiene 2 grandes pilares: la prevención y la atención. La prevención la atenderá particularmente la Secretaría de Educación, apoyada por la Secretaría de Cultura, y la de atención, la de atención será fortalecida, trabajada por todo el sector salud del Gobierno de la República. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, el ISSSTE.
apoyados también con la Secretaría de las Mujeres. Esta campaña es preventiva. Permítanme repetirlos. Es una campaña preventiva, nacional y permanente. Está dirigida a las jóvenes y a los jóvenes, a las adolescentes y a los adolescentes y a las familias de todo el país. Esta campaña tiene el objetivo de evitar el consumo, porque es al final la decisión de una persona consumir o no drogas, de acuerdo evidentemente al ambiente en donde se ha desarrollado. Entonces a nosotros nos corresponde sí combatir lo que tiene que ver con lo ilegal, pero también informar y educar. Primero nos van a ayudar a medir los impactos de la campaña y segundo va a las escuelas. O sea, la idea es que los maestros, padres y madres de familia tengan información, sepan cuál es la conducta que cambia con un hijo o una hija y si se está acercando o no a las drogas o pudo haber probado alguna droga, que haya comunicación en la familia y sobre todo a los jóvenes, que particularmente el fentanilo, pero en general las drogas, todas las drogas, pero en particular las sintéticas, tienen poderes adictivos muy fuertes. Entonces, una vez que se prueba es muy difícil dejarlas. Entonces, por eso esta campaña intensiva de educación, porque más que campaña de aire, como se dice, es una campaña educativa de prevención del consumo de las drogas. Bueno, esos son los términos, los temas que tienen que ver justamente con esta estrategia para prevenir el abuso y consumo de sustancias, en particular las drogas sintéticas, aunque la presidenta de la República fue enfática en que se trata de prevenir el consumo de drogas en general, justamente para evitar para nuestro país un problema de salud pública como se ha venido dando tan fuerte en los Estados Unidos. Se trata, me gustó la estrategia de un plan combinado entre las distintas dependencias que tienen que ver con educación, con salud y bueno, pues con estrategias de prevención, además de que se involucra el sector privado, el Consejo Nacional de la Comunicación, entre otros. Nosotros aquí en Sonora Power vamos a abrazar con entusiasmo esta estrategia. Mire, vamos a ver y escuchar los spots que se diseñaron a propósito del tema. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Bueno, como ustedes pueden apreciar, se trata de una estrategia de comunicación directa y concreta. Nosotros, bueno, como usted sabe, estamos en la Ciudad de México, estamos desplegados aquí en Palacio Nacional, estamos en el área del Jardín Botánico, que es parte justamente de los escenarios que tiene este recinto histórico, en el cual, bueno, de manera cotidiana estamos convocados para participar en las conferencias mañaneras que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Mire, nosotros vamos a ir a la pausa. En cuanto regresemos, vamos a entrarle al análisis puntual de los temas, en este caso con Federico Lamont, que nos presenta un diagnóstico, un análisis de lo que está ocurriendo en el plano internacional. Vamos, y de ahí nos vamos evidentemente a nuestro estudio.
Ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Yo soy su amigo Demián Duarte y les agradezco el favor de su fina atención. Estamos a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo, nuestro canal digital que es el Sonora Power en YouTube. A ver, ayer hubo esta situación en donde Justin Trudeau renuncia a la dirigencia del partido que encabeza, que lo llevó al gobierno, y también anuncia su eventual retirada el cargo de primer ministro de Canadá. No es hoy, no es mañana, será en las próximas semanas, probablemente meses. Es un asunto que llama mucho la atención por el contexto. Llega justamente a 2 semanas de la llegada de Donald Trump, el presidente número 47 a la Casa Blanca, y bueno, esto marca sin duda con mucha claridad la agenda política para los próximos meses. En el caso de México, parte de mi apunte es que a diferencia de Trudeau tenemos nosotros, en Claudia Sheinbaum un liderazgo muy fuerte. Se dan a conocer algunas encuestas al arranque de esta semana, en donde, lejos de bajar, los bonos de Claudia Sheinbaum siguen subiendo a niveles impresionantes, muy cercanos al 80% de aceptación. Entonces, para hablar sobre el tema, sobre el contexto, estamos, insisto yo, a 2 semanas del ascenso de Donald Trump, de la unción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Convoqué a mi amigo Federico Lamont, que es especialista en estos temas. Federico, primero que nada, bienvenido al Sonora Power. ¿Cómo estás? Colega Duarte y Sonora Power, y a tu audiencia un mejor inicio de año y alcancen todos los sueños en el corto y mediano plazos. ¿Qué tema tan relevante hablar de la sucesión en el Partido Liberal, que va a elecciones extraordinarias el próximo mes de marzo, frente al conservador partido que postulará a Pierre Lobiebre? Escucha ese nombre porque, de acuerdo a propósito de encuestas, el Partido Liberal se encuentra 15 puntos abajo de los conservadores en Canadá. Entonces es probable que el Parlamento en Ottawa sea encabezado por el Partido Conservador, se dé un cambio en la titularidad del cargo de Premier, y si fuera el Partido Liberal el que se mantuviera en el poder, Chrystia Freeland, la exministra de Comercio Internacional que guardó diferencias con Trudeau hace 8 meses, cuando dimitió, sería la más indicada, la más idónea para quedarse como líder del Partido Liberal y en ese escenario asumir el cargo de Trudeau. Se ve difícil. Por cierto, déjame hacer algo de historia para nuestra audiencia a propósito de Trudeau. A los 2 años de edad, cuando el extinto presidente Nixon visitó allá por 1974 al padre de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, quien también fue premier en Canadá, le dijo, así tenía un bebé, como la colega de la mañanera que tuvo su bebé recientemente, le dijo Nixon a Pierre Elliott Trudeau: primer ministro, ese bebé que lleva usted en sus brazos algún día será, como usted, el líder de Canadá. Y sorprendido, Pierre Elliott Trudeau dijo: ¿será cierto, presidente Nixon? Y con el tiempo, Trudeau, quien era un barman allá en Montreal, llegó a encabezar los destinos de esta nación, que además mantuvo graves diferencias con la República Popular de China, y también fueron detenidos 2 canadienses en la Rusia de Vladimir Putin por el tema de espionaje. ¿Qué sigue a Canadá? Más allá del anecdotario, Canadá como México están inmersos en un escenario de guerra arancelaria con Trump. El grave error de Trudeau fue presentarse en Mar-a-Lago, y ahí Trump le cobró varias que Trudeau debía en el primer mandato de Trump, sobre todo en el tema de un gasoducto que aún no concluye entre ambas naciones. Y recordarás, colega Duarte, que Trump le dijo: son ustedes y México el Estado 51 a los que subsidiamos de manera muy elevada. Ahí bajaron los bonos de Trudeau, y cuando este regresó a Ottawa, y divorciado además, aquel político que se divorcia culmina abruptamente su trayectoria. Trudeau se divorció hace un par de años, y con ello su imagen perdió porque su esposa era una activista de derechos humanos, del ambiente, del cambio climático. Y Canadá entonces se encuentra ahora en ese escenario. Marzo, elecciones anticipadas. ¿Quién va a ganar? El Partido Conservador regresa al poder, 15 puntos arriba hoy, a reserva que el Partido Liberal logre postular a Chrystia Freeland,
la exministra de Comercio Internacional. Más o menos así se ve el escenario, y también la posibilidad de que una mujer que no se ve fuerte en este momento, Freeland, llegara a Ottawa y con Claudia Sheinbaum hicieran una alianza importante para detener a Trump en la guerra arancelaria. Claro que sí, es un escenario interesante, quizás podríamos hablar, son parte de los efectos colaterales que trae consigo la llegada de Donald Trump. Tú hablabas de este dislate de Justin Trudeau de presentarse en Florida, en la casa de descanso de Donald Trump en Mar-a-Lago, prácticamente pues pidiéndole que le dé chance, ¿no? A Canadá. Y Donald Trump pues se burló de manera abierta, no solamente una, sino en repetidas ocasiones, hablando de el mismo Justin Trudeau como prácticamente ¿cómo pudiera ponerlo en términos menos ofensivos? Como su lacayo, y hablando de que Canadá pudiera convertirse en el Estado 51. No ha sido la misma actitud que ha tenido Donald Trump con la presidenta de México, no, a quien se ha referido de manera muy puntual como una dama encantadora, muy inteligente, y bueno, evidentemente que Claudia Sheinbaum tiene elementos para construir una relación distinta a la que, por ejemplo, tendría Justin Trudeau con el mandatario estadounidense. Estamos justamente a 2 semanas del ascenso de Donald Trump. Quiero insistir en ese tema. Llega el 20 de enero esta nueva presidencia. Hay mucha especulación aquí. La oposición mediática, como yo le digo, pues tiene una especie de encantamiento, ¿no? Con la figura, imagen de Donald Trump. Están fascinados, probablemente con la perspectiva de que él sí meta en cintura a los de la 4T. ¿Tú qué panorama ves al respecto de esta nueva edición de la relación entre México y Estados Unidos, Federico? De entrada fallan en el cálculo original, porque la relación entre el ex líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, y Trump fue tan trascendió que lo llevó a ambos mandatarios, incluso en los tiempos álgidos de la pandemia, sobre todo al presidente López Obrador, a viajar a Washington. Ahí se entrevistaron y fijaron los términos del TEMEC. Es más, lo suscribieron todavía con la pandemia en una escala mayor. Y con la continuidad y la doctora Sheinbaum, el presidente Trump sabe que tendrá como mejor interlocutor a Jared Kushner, quien es realmente el arquitecto de la agenda bilateral, más allá del embajador designado recientemente por Washington y más allá de quien la presidenta proponga al Senado de la República para relevar a Esteban Moctezuma Barragán. Ese es el momento importante. Se va a conocer una vez que Juan Ramón de la Fuente asista el 20 de enero representando a la presidenta Sheinbaum a la toma de protesta de Donald Trump. Cuando se despeje la incógnita del nombre del embajador, entonces vamos a saber qué es lo que México aspira a mantener como agenda bilateral en Washington, y ya sabemos lo que Washington quiere con México al enviarnos probablemente a alguien que ellos conocen como halcón, pero que no lo es tanto. En el discurso lo es un embajador que conoce los temas de seguridad nacional, que hace hincapié en la migración, como es la agenda bilateral, pero así será la agenda entre Washington y México, con 3 claros elementos: migración, narcotráfico particularmente, y comercio. Y ese será el perfil que la presidenta encuentre en el nuevo embajador de México en Washington. Claro que sí. Pues agradecerle a mi amigo Federico Lamont por su atenta y muy puntual colaboración. Nosotros estamos aquí desde Palacio Nacional. Si ustedes se fijan, a mis espaldas está el monumento a Benito Juárez, que pocos lo saben, yo lo repito cada vez que lo enfocamos, fue hecho con los cañones que le fueron arrebatados al ejército invasor francés, justamente en este episodio que muchos catalogan como la segunda transformación de México. En buena medida tuvo que ver justamente con rescatar a nuestra patria y la dignidad de México de un invasor extranjero, en este caso los franceses, que buscaron intervenir. Bueno, hoy estamos hablando de defender la dignidad de México frente a la potencial amenaza de Donald Trump, que yo te he dicho mi opinión, ¿verdad? Yo creo que más que nada está blofeando en búsqueda de obtener algunas ventajas en las negociaciones, pero más allá de eso yo no veo riesgos mayores. Incluso el tipo de cambio, no sé si lo has visto, ha estado cediendo en las últimas jornadas, bajando a niveles que podemos considerar aceptables. Hoy lo veía yo en 20 pesos con 35 centavos, lo cual, creo que nos da también algunos elementos de tranquilidad.
Así las cosas, nosotros vamos a la pausa, seguimos adelante con más de esta emisión de Sonora Power, aquí desde la Ciudad de México. Muchas gracias al camarada Federico, estamos aquí trabajando y echándole duro al arranque de lo que es este año 2025. Así que vamos a esa pausa y volvemos. Muchas gracias. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power y ya estamos, como es evidente, en nuestro estudio, bien acomodados acá en la Ciudad de México. Agradezco a todos ustedes el fino favor de su atención, a todos los que nos siguen en radio. Bueno, estamos en Love, en el 93.1 de FM. Por cierto, felicidades para todo el personal de Radio SA, a todo el cuerpo técnico, especial aquí a Dante Cantúa, que nos apoya en los controles, también agradecimientos a Diego Serna, y bueno, pues a todos los que hacen posible que el Sonora Power llegue a sus oídos. También agradecerles a todos que nos siguen a través de nuestro canal digital en YouTube. La verdad es que fue un periodo de asueto, muy productivo. De hecho, no paramos propiamente dicho de trabajar. Ustedes deben de recordar que nuestra última cobertura fue en Vicam Pueblo, por la visita número 1 de la presidenta Claudia Sheinbaum, y desde entonces para ahora la verdad es que no nos hemos detenido. Dejamos de aparecer unos días en radio, pero mire, no es correcto para el periodista perder el pulso de la información, porque se pierde uno de muchas cosas. De hecho, ahora al arranque de año estuve con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, dialogando sobre el tema económico. Ayer les presenté la primera parte, pero no nos detuvimos ahí. De hecho, el diálogo con la presidenta fue más a fondo, porque más allá de los indicadores económicos, yo le hice ver un detalle que es relevante al respecto del manejo correcto de la economía, y que es un tema que su gobierno necesita ponerle atención. Esto es lo que dialogamos Claudia Sheinbaum y yo. Y justicia al final de cuentas. Hoy el INEGI, por cierto, presenta el dato de cómo está el empleo al cierre del mes de noviembre. Presenta una tasa de desempleo del 2.6%, muy similar a la que ya se había reportado el día de ayer. Es bien importante esta estadística porque también nos muestra, bueno, que la población económicamente activa creció a 61.600.000 personas, lo cual es un dato muy relevante. Sin embargo, en este mismo contexto hay un área de oportunidad muy grande, y yo tengo desde hace tiempo la intención de preguntarle sobre el tema. El 55% de la población económicamente activa está en el sector informal. Esto, bueno, representa un problema, pero también representa un reto y una oportunidad, por ejemplo, para el crecimiento de la economía, para la recaudación fiscal y para otros elementos. Preguntarle, dentro de este contexto de lo que me plantea, presidenta, ¿qué estrategia se va a seguir para lograr una mayor formalización tanto de los trabajadores como de quienes están incorporados en la producción económica de cualquier bien o servicio, pero que están haciéndolo de manera informal? Cuando se piensa en la economía informal, a veces solamente se piensa en las personas que venden en vía pública, por ejemplo, y que a lo mejor no tienen un espacio y que pagan impuestos, aunque no, digamos, lo que pagaría un microempresario formal dedicado al comercio. Pero hay otras áreas de trabajo informal. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo de los repartidores, de plataformas. ¿Por qué es trabajo informal? Porque en realidad se consideraban como socios de una empresa transnacional, que por cierto saca la mayor parte de sus ganancias fuera del país, y que contrata personas a través de un esquema en donde no hay contratos, sino que los convierte en socios. A nosotros impulsar la ley que ya fue aprobada
de que esos trabajadores tengan seguridad social y puedan seguir trabajando en las diversas modalidades donde trabajan ahora, pues evidentemente estamos formalizando sectores de la economía. Al seguir impulsando que las trabajadoras del hogar puedan tener derechos y seguridad social, pues estamos formalizando una parte del sector de la economía que se considera informal. Estamos trabajando en un programa muy intensivo para los jornaleros agrícolas y las jornaleras agrícolas dentro del país, que migran muchas veces de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, a lugares como Sinaloa o Sonora, donde hay producción agrícola y que requiere mano de obra. Migran durante 6 meses y después se regresan a sus comunidades. Hoy están en mejores condiciones que las que estaban hace muchos años, pero de todas maneras siguen siendo de los sectores de mayor pobreza en nuestro país. ¿Qué queremos? Que todas y todos los jornaleros agrícolas tengan derecho a una seguridad social, tengan derecho a la educación, sean empleados formales. Entonces, no solamente es que hay que tener programas para quien vende en la vía pública, o que es lo único que se piensa que es la economía informal, sino muchos sectores de la economía que trabajan en sectores formales, pero que son contratados de manera informal. Entonces ahí es donde queremos entrar. Toda la reforma que se hizo relacionada con el outsourcing, pues eso era trabajo informal, porque aunque supuestamente estaban registrados en el Seguro Social, pues en realidad se registraban con salarios mucho más bajos de lo que en realidad ganaban. Entonces, la formalización de la economía tiene que ver con el desarrollo, con justicia del país, y tiene que ver también con programas especiales que permitan que todos aquellos que son parte de la llamada economía no formal pues puedan ir poco a poco entrando en este esquema. Claro, en los mismos medios de comunicación seguramente hay un área de oportunidad. También importante. En los medios de comunicación hay claro. mucho trabajo. O sea, ¿por qué a veces, ayer lo presentábamos, cae el empleo siempre en los diciembres? Porque hay muchos contratos que son anuales y se terminan poco antes, o trimestrales, para evitar generar antigüedad y ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se contratan por honorarios, muchos de ellos, y antes de que termine el año se les da de baja y en enero se vuelven a contratar para que no sean parte ni del reparto de utilidades ni del aguinaldo muchas veces. Entonces ahí también hay un área de oportunidad muy grande. Claro. Omití presentarme, Presidenta, Demián Duarte de Sonora Power. De hecho, lo que le quiero comentar, nos dio mucho gusto recibirla en Sonora ahora en el mes de diciembre, era muy importante su presencia. Y claro, seguimos con atención todos los compromisos que hizo tanto con la Nación Yaqui como con el resto de los pueblos originarios de nuestro estado. Ahora, al final, tuve la ocasión ahí de conversar brevemente con el gobernador Alfonso Durazo y él me decía, bueno, nos fue muy bien, me dijo, ¿no? Dame tiempo o danos tiempo para presentar los acuerdos. Y evidentemente esta frase que me dice de que lo mejor está por venir es un rasgo de mucho optimismo. Bueno, el tema de la informalidad laboral es en realidad un asunto de mucho cuidado, de mucha atención, no hay que perderlo de vista de ninguna manera. Creo que la estrategia que me delimitó por ahí la presidenta es buena, sin embargo, creo que se tiene que ir más a fondo. Mire, regularizar a los trabajadores de aplicaciones representa alrededor de 700,000 individuos. Estamos hablando de un volumen de 31 millones de personas, 33 millones de personas para ser exactos, que viven alrededor de la economía informal. Es decir, regularizar a 700,000 es un avance importante, pero representa algo así como el
4%, ¿no?, del universo. Entonces sí que se tiene que dar un salto cuántico hacia adelante. Ahora, el otro tópico que tiene que ver con las trabajadoras domésticas es importantísimo también. Hay un amplio universo ahí de personas y así creo que en cada rubro se tienen que ir desmenuzando esta situación. Yo le decía que en los medios de comunicación incluso existe un área de oportunidad importante que no hay que perder de vista. Mire, vamos a la pausa y ahorita volvemos porque hoy me toca publicar columna en SDP Noticias. Vamos a hablar un poco de la columna y hacia el cierre. Ayer estuve en la apertura de el segundo piso, válgame la redundancia, del Museo Nacional de Antropología e Historia. Así que vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power, temas importantes los que estamos abordando en esta jornada. Por cierto, que me dicen que hace un frío infernal en Hermosillo, por lo menos las alertas de lo que tiene que ver con esta segunda tormenta invernal que estaría llegando. Bueno, yo diría que bueno, aunque el frío sí representa pues un problema. Creo que el hecho de que caiga nieve, lluvia en la sierra representa un alivio para la situación de sequía que hemos venido padeciendo. Así que abríguese, saque el calentón que lo tiene ahí todo empolvado, aplíquese ahí, hombre. El frío no tiene por qué ser una mala noticia, es una buena experiencia. También disfrutar un poquito del clima invernal, aunque sea por un par de semanas que nos llega a Sonora, a Hermosillo. Así que hay que disfrutar así el frío, que no hizo frío en Navidad ni en Año Nuevo, todo el mundo recibió la Navidad en chores y con camiseta de esta tirahueso. Bueno, pues el asunto es que ahora sí saque la chamarra, saque el gorro, saque las botas peludas, todo lo que tenga usted de invierno, este es el momento para usarlo. A ver, otro tema al que me quiero meter, obligadamente tengo que tomar el tema, es muy local, pero al final del día, bueno, usted me escucha en la radio. A ver, el distribuidor vial de Colosio y Solidaridad. A mí me parece una obra que va con un propósito correcto. A mí me parece que es necesario este paso a desnivel que se ha propuesto construir ahí Antonio Astiazarán. Las especificaciones técnicas y algunos detalles, bueno, evidentemente son asuntos que solamente los ingenieros pueden responder las preguntas y las dudas, pero creo que el tema no deja de ser relevante, puesto que se atiende el que creo que es el principal cuello de botella en las distintas arterias de la vialidad en Hermosillo. Me preocupa un poquito el hecho de que se hable del cruce de Colosio y Solidaridad, pero no se esté tomando en cuenta lo que después viene más adelante hacia el poniente. Es decir, a ver, ¿qué pasa con el cruce de Colosio y Boulevard Las Quintas? Se va a generar un cuello de botella ahí a la hora de derivar el tráfico más rápido, ¿no? Porque hay un semáforo ahí que, bueno, tiene también un papel importante. Luego, a ver, acerquémonos un poco más al poniente. ¿Qué pasa en el cruce de Colosio y Boulevard Carlos Quintero Arce? Allá hay un hospital, el Hospital General de Especialidades, y cada vez esa vialidad se convierte en una que lleva más carga vehicular. Agreguémosle el tema del tráfico del Colosio, ahí hay otro problema. Vámonos más adelantito, 1 kilómetro más adelante, el cruce de Colosio y Boulevard Quiroga. Ahí sí que hay un problema fuerte con la vialidad, hay una fuerte carga vehicular y yo no veo que en ninguna parte del proyecto se esté hablando de adelantar obras, establecer condiciones, hacer distribuidores viales, hacer cruces o puentes deprimidos, ni nada, solamente se habla de Colosio y Solidaridad. Me preocupa un poco eso. Más allá de eso, creo que aunque sean muy respetables las protestas, quejas de algunos vecinos y otros que ni siquiera viven por el sector,
vi a los que fueron a manifestarse. Creo que no conviene, no sirve de nada oponerse al desarrollo de la ciudad. Mire, yo estoy en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México ya se vivió esa experiencia, pero se hizo un proyecto integral. El entonces jefe de gobierno, de nombre Andrés Manuel López Obrador, visionó justamente la necesidad de desatorar el enorme nudo vial que había en ese momento en esta ciudad. Estamos hablando del año 2004, cuando se inició con las obras del llamado segundo piso de lo que es aquí el periférico de la Ciudad de México. Mire, esa obra se hizo de manera integral, se hizo más o menos en 1 año y medio. Y el asunto es que quien estaba encargada de la supervisión de la construcción de esas obras es una señora que se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjese qué potencial tiene el desarrollo de estos proyectos. El asunto es que hubo protestas, hubo resistencias, hubo de todo, y al final del día, esto que hoy conocemos como la mayor obra vial que se ha hecho en los últimos 70 años en la Ciudad de México, la verdad es que fue lograda con mucho tesón, con mucho cuidado, y hasta la fecha, hasta quienes dijeron en su momento que jamás se subirían al segundo piso, ahí andan felices de la vida paseándose por toda la Ciudad de México en sus carros. Es algo similar lo que ocurre en Hermosillo. Creo que lejos de ponerle etiquetas partidistas, el asunto de la infraestructura, las obras viales, es algo loable. Si lo hace bien, evidentemente el alcalde Antonio Estiazarán será premiado y reconocido por los ciudadanos de Hermosillo. Si lo hace mal, bueno, es lo mismo, ¿no? Tendrá su castigo muy seguramente, pero pienso yo, y creo que es correcta la posición, por ejemplo, de Jacobo Mendoza y Judith Armenta, el diputado federal de Morena, y la dirigente del partido, de deslindarse de estas protestas, de estas manifestaciones en contra del progreso de nuestra capital. Bueno, a ver, ya me desvié de los temas. Mi columna en SDP Noticias es el Sonora Power en web, y dice 2025 el año de México. En opinión del tal Demián Duarte, la presidenta Sheinbaum sabe muy bien lo que está haciendo, mide estratégicamente cada paso que da, y esto da aliento y confianza al presente y futuro de México. Analizo la perspectiva de la llegada de Donald Trump, hablo también de este asunto relacionado con el tipo de cambio, hablo de la recuperación de nuestra moneda. Claudia Sheinbaum asume como propia una caída del 5.8% en la cotización del peso frente al dólar. Sin embargo, ya comienza a recuperarse. Al día de hoy andamos en niveles por debajo de los 20 pesos con 40 centavos. Hablo del tema de los autos, válgame pues, o línea, de la caída de Justin Trudeau. Todo esto encaja en un mismo análisis, fíjese usted, y bueno, de lo que se viene pronto, la política de desarrollo industrial, el Plan México. Así que no se la pierdan, échense la vuelta, échenle el ojo a través de SDP Noticias, y en un ratito también ya va a estar arriba de nuestro portal www.sonorapower.com. Dicho lo anterior, vamos a la pausa, ya la última pausa de esta emisión del Sonora Power de este martes 7. Anoche anduve en el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué? Bueno, porque se abrió una nueva ala, el segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia. Se honra no como historia, sino más bien como vestigio vivo a los pueblos originarios de México, entre ellos a los que habitan en Sonora. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso, y miren, es importante el acto que estamos. Hoy estamos en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología. A mis espaldas está el presidium, integrado, por supuesto, por la presidenta Claudia Sheinbaum y por importantes integrantes de su gabinete, entre ellos la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Casa. Por ahí estuvimos apreciando también
a Mario Delgado, secretario de Educación, Diego Prieta, que es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre muchos otros funcionarios que se dieron cita en este recinto. Este museo, que fue fundado en 1964, bueno, pues el día de hoy recibe a este grupo de personas para la inauguración del segundo piso. Mire qué interesante la metáfora. Se trata de un esfuerzo relevante que impulsa justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, también se da un enfoque de muchísima congruencia al respecto. Hay que recordar que este año 2025, que apenas inicia, fue declarado el año de la mujer indígena, y en este enfoque la presidenta Claudia Sheinbaum pretende evidentemente no tener absolutamente ninguna vacilación al respecto. Se trata de pasos en firme para dar pues fe de lo que es esta visión y esta firmeza que tiene su gobierno de dar su lugar a las naciones originarias. El recinto, el segundo piso, está dedicado justamente a las naciones originarias, a los pueblos indígenas, pero no en un enfoque de lo que es la historia, es decir, no es un enfoque histórico. Se trata sí de un esfuerzo antropológico, pero para demostrar las culturas vivas. Ese fue el subrayado que puso nuestra presidenta. Vamos a escuchar el mensaje que ofreció la doctora Claudia Sheinbaum al momento de inaugurar esta parte de lo que es este importante museo. Es un orgullo para mí estar aquí y ser parte de esta reinauguración de este segundo piso del Museo de Antropología e Historia. Este museo, que se inauguró por primera vez en 1964, hoy tiene un parteaguas por varias razones. La primera es que cuando se inauguró este museo, su objetivo era mostrar a las y los mexicanos y al mundo entero la grandeza cultural de México. Y esa grandeza cultural se sustenta principalmente en las culturas originarias, en los pueblos originarios. Pero parecía que los pueblos originarios habían quedado hace 500 años. Y el día de hoy se reinaugura este segundo piso haciendo un gran reconocimiento a las culturas de hoy, a los pueblos originarios de hoy, a los pueblos afromexicanos de hoy, que siguen representando la grandeza cultural de México. Y eso es un parteaguas en muchos sentidos, porque no solamente se queda en las exposiciones de un museo, sino que se vuelve realidad al haber transformado nuestra Constitución y permitir que el segundo constitucional reconozca hoy los derechos plenos de los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos. Es decir, esta inauguración es parte de esta transformación que vive nuestro país, que sienta sus bases en lo que llamamos el humanismo mexicano, que tiene dos grandes pilares. Un pilar en la grandeza cultural que viene de los pueblos originarios, en esa grandeza cultural que no surgió con el descubrimiento de América o con la llegada de los españoles, sino que aquí en este territorio había culturas y había naciones mucho antes, que son lo que permanecen en los mexicanos y las mexicanas, en su solidaridad, en su fraternidad y en la cultura que hace esta grandeza. Pero hoy además, al reconocer a los pueblos vivos, a los pueblos originarios de hoy, no solamente como parte de la Constitución y como parte de la historia y de la resistencia, sino también en la política pública. Anunciamos hace poco que por primera vez se destinan cerca de 13,000 millones de pueblos para dárselos directos como presupuesto a los pueblos originarios y afromexicanos de México, como parte de la reforma al artículo 2 constitucional. Y también, aprovecho para decirlo hoy, tenemos como objetivo
incorporar en la Secretaría de Cultura todo aquello que tiene que ver con las culturas vivas, es decir, lo que tiene que ver con FONAR, con el Museo de Culturas Populares, lo que tiene que ver con las lenguas, queremos incorporarlo dentro de una sola coordinación, de tal manera que esté el INA, el INVAL y al mismo tiempo se incorporen bajo una sola coordinación todo lo que tiene que ver con las culturas vivas de los pueblos originarios y afromexicanos. Y además decirles también que vamos a dedicar recursos también para la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Iniciamos en 2025 y vamos a seguir durante todo el sexenio haciendo realidad las culturas y la grandeza cultural de México. Cierro comentándoles que este año, 2025, hemos decidido dedicarlo a la mujer indígena. La mujer indígena como genérico, a las mujeres indígenas, porque si alguien no ha sido reconocido en la historia, hemos sido las mujeres, pero si alguien no ha sido reconocido en la historia de México, son las mujeres indígenas. Así que inauguramos este segundo piso, dedicándolo en particular a las niñas, a las jóvenes y a todas las mujeres de los pueblos originarios, que son lo que representa nuestra patria. Muchas gracias a todos y a todas. Bien amigos, así es como despedimos esta emisión de martes. Recuerden que hoy es día 7 de enero, estamos apenas arrancando el año. Andamos con toda la energía. Acuérdense que usted puede ver el Sonora Power a través de nuestro canal digital en YouTube, que es por supuesto Sonora Power. Usted también nos puede escuchar si está en Hermosillo a través de LOG 93.1 de FM. Yo soy su amigo Demián Duarte. Les agradezco el enorme favor de su atención. Nos escuchamos, por supuesto, mañana con más del Sonora Power.